Ya estem en Falles. Después de unos años de parada debido a la pandemia de coronavirus, vuelve una de las fiestas más populares de España de interés internacional, que son las Fallas de Valencia. ¿Quieres conocer mejor esta fiesta? Quédate conmigo. Dentro vídeo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Leo Babel Español. Hoy, como veis, voy a hablar sobre las Fallas de Valencia. Voy con el pañuelo reglamentario, con la bandera de la Comunidad Valenciana, en conmemoración a estas fiestas que realmente son mis fiestas preferidas. Y os quiero contar un poco hoy sobre estas fiestas y espero que os engatuse y que visitéis Valencia. Los falleros y las falleras celebran y viven las fallas y viven la cultura fallera durante todo el año, pero evidentemente hay unos días en los que hay muchos más eventos y son los días importantes. Estos días tienen lugar en marzo. Las fiestas empiezan a últimos de febrero, primeros de marzo, y acaban el día 19 de marzo. El 19 de marzo se celebra San José y es el fin de las fiestas. Hay tres elementos muy importantes en las fallas, que son los siguientes. Por una parte tenemos el fuego, que es fundamental y no se podría entender estas fiestas sin el fuego. Por otra parte tenemos los fuegos artificiales o los petardos también, que también tienen gran relevancia. Y por otra parte, por supuesto, están las fallas en sí. Te preguntarás quizás, ¿qué son las fallas? Bueno, las fallas son unos monumentos que son construidos por unos artistas, llamados artistas falleros, y que verás que se exponen por toda la ciudad de Valencia, por muchos rincones, durante los días centrales de marzo. En concreto, a partir del día 15, 16 de marzo hasta el día 19. Los valencianos están apuntados a las comisiones falleras, que son unas agrupaciones. Cada una encargan una falla mayor y una falla infantil para su agrupación o para su peña. Dependiendo del presupuesto, pues veréis que hay fallas más grandes, fallas más pequeñas. Las fallas infantiles suelen ser un poco más pequeñas, las fallas mayores, vamos a decir, las principales, son un poco más grandes. Estas fallas están hechas de materiales combustibles, como pueden ser pues corcho, madera, papel. Al final entenderéis por qué está construido de materiales combustibles y ahí es donde reside la esencia de estas fiestas. Todos los años en las fallas se eligen las falleras mayores. Hay una fallera mayor de la ciudad y hay una fallera mayor infantil también de la ciudad. Por su parte, cada una de las agrupaciones falleras tienen a su vez también una fallera mayor y una fallera mayor infantil. Las fallas empiezan, como decía, a últimos de febrero, primeros de marzo, con un evento que se llama la Cridá. En este evento se da el pistoletazo de salida a las fiestas. La fallera mayor de Valencia proclama esta frase mágica que he dicho al principio, ya estem en Falles, que significa ya estamos en fallas, y evidentemente pues es un evento muy alegre y que pues marca el comienzo de las fiestas. Tiene lugar en las Torres Serranos, que es un lugar muy emblemático y turístico de la ciudad. Una vez que ya ha empezado la fiesta, verás que entre los días 1 y 19 de marzo, todos los días a las 2 de la tarde, verás que hay un gran estruendo en la ciudad y es que tiene lugar otro de los eventos más importantes de las fallas y que se llama la Mascletá. La Mascletá, verás que también tiene lugar por toda la ciudad. La Mascletá más importante tiene lugar en la plaza del Ayuntamiento. Es la Mascletá más grande y la más ruidosa, pero verás que también cada agrupación fallera también tiene sus mascletáes. ¿En qué consiste esto de la Mascletá? Bueno, pues es un espectáculo pirotécnico. Básicamente pues hay muchos petardos, hay pues mucha pólvora realmente, y verás que estas tracas pues se explotan, como digo, siempre a las 2 de la tarde, y es un espectáculo bastante único, diría yo, que merece la pena
merece la pena ver. La mascletá de la plaza del Ayuntamiento, como digo, empieza a las 2 de la tarde y tanto la Fallera Mayor de Valencia como la Fallera Mayor Infantil de Valencia están en el balcón del Ayuntamiento y son las que dan el pistoletazo de salida a este espectáculo pirotécnico con la frase mágica «Señor pirotécnic, pot començar la mascletá», que quiere decir «Señor pirotécnico, puede comenzar la mascletá». Veréis que dura en torno a unos 7-10 minutos aproximadamente y como digo, bueno, pues una imagen vale más que 1000 palabras, con lo cual os dejo un pequeño vídeo para que lo podáis ver y sin duda os recomiendo que lo viváis en primera persona. Eso sí, no es apto para personas muy sensibles al ruido ni tampoco para animales. Las fallas, como digo, están repartidas por toda la ciudad. Veréis que a partir del día 15 o 16 de marzo se empiezan a montar estas fallas por la ciudad. Esto también es un evento que tiene lugar en la ciudad y que se llama la plantá. La plantá consiste simplemente en que cada una de estas comisiones falleras, cada una de estas agrupaciones, va a empezar a montar su falla donde corresponda, puede ser en una plaza, puede ser en una avenida, etc. Y normalmente tiene lugar por la noche, también por la madrugada, porque como veréis algunas fallas son bastante grandes, bastante complejas y realmente montar la falla pues lleva bastante tiempo. Una vez que todas las fallas se han plantado, hay un concurso según el cual habrá una serie de fallas que se llevan un premio. Las fallas compiten en distintas categorías. La categoría mayor es la categoría especial, en la que básicamente compiten las fallas con un mayor presupuesto. Y después de que las fallas se han plantado, hay una comisión que se encarga de evaluar las fallas y una de estas pues se llevará un premio. Por ejemplo, este año 2022 la ganadora de la categoría especial ha sido la de Convento de Jerusalén. Como veréis, estas fallas están compuestas a su vez de muchas figuras. Cada una de estas figuras se llaman ninots. Y uno de estos ninots de toda la ciudad, no de cada falla, sino uno de toda la ciudad, de todas las fallas, se conoce como ninot indultat, ninot indultado, y quiere decir que este ninot se va a quitar de la falla. ¿Por qué? Luego entenderéis cuál es la lógica que tiene esto del ninot indultado. Puedo deciros que estos ninots indultados que se van acumulando todos los años los podéis visitar en el Museo Fallero. Por otra parte, también es muy popular por las mañanas la despertá. Simplemente pues los falleros empiezan a desfilar por la ciudad tirando unos petardos que se llaman trodeback y básicamente bueno pues le dicen a los vecinos que es hora de despertarse, que estamos en fallas y bueno, como veréis también el ruido de los petardos y el olor a pólvora, como veréis, es algo que va a estar constantemente presente en la ciudad durante todos estos días. Otro evento muy importante y sin el cual no se podría entender las fallas es la música. Como veréis, cada una de estas agrupaciones falleras contrata su banda de música y en todo momento la música de estas bandas va a estar presente y le da bastante alegría a la ciudad. Es un elemento importante porque también forma parte de la cultura de España y por supuesto también de la Comunidad Valenciana. Otro
evento muy importante, muy significativo para los falleros y las falleras en estas fallas es la ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados. La Virgen de los Desamparados es la patrona de Valencia y durante 2 días, el día 17 de marzo y el día 18 de marzo, desde la tarde hasta la noche, los falleros y las falleras desfilan por la ciudad y van hacia la Plaza de la Virgen, a la cual hacen una pequeña ofrenda de flores. Como veréis, pues cada uno lleva una flor y se irá ensartando poco a poco en una talla de la Virgen, y con todas estas flores se va formando un manto. Este manto de flores es cada año único, siempre es un misterio pues cómo va a ser el diseño, y es uno de los eventos más emotivos sin duda para los falleros y para las falleras. Por otra parte, como os decía, los fuegos artificiales son muy importantes. Está uno de los eventos que marca el comienzo de los días importantes de fallas, vamos a decir, que es el alba de las fallas. Y por otra parte, también tenemos el día 17 por la noche, otro evento importante, fuegos artificiales, que se conoce como la Nit del Foc. Es un espectáculo pirotécnico de fuegos artificiales bastante espectacular, tiene lugar por la noche. Y finalmente el día 19, bueno, pues es el día más importante de la celebración sin duda, es el día de San José, de Sant Josep, como dirían en Valencia. En este día pues hay eventos importantes. Por una parte está la cabalgata del fuego. En esta cabalgata del fuego pues veréis un desfile en el cual el fuego pues tiene una relevancia importante, como ya decía al principio. Y por otra parte, por la noche está otro evento muy importante, fundamental, sin el cual no se pueden entender las fallas, que es la cremá. La cremá básicamente es el momento en el cual las fallas que se han plantado apenas unos días antes se van a quemar. Probablemente, si nunca has oído hablar de las fallas, te preguntarás, pero ¿cómo es posible que estos monumentos tan bellos pues se lleguen a quemar? Bueno, tiene su historia. Básicamente pues se cree que a través de la quema de estos monumentos pues vamos a eliminar todo lo malo y vamos a renovarnos, y de alguna manera pues esto es una tradición que ha venido desde muchos años atrás hasta ahora, y como digo pues la crema es un evento fundamental. Tanto la fallera mayor infantil como la fallera mayor de cada una de las agrupaciones falleras pues están presentes. Como digo, también la música con las bandas, y cada una de las falleras son las responsables de prender fuego a cada una de las fallas, tanto la infantil como la falla mayor de cada una de estas comisiones falleras. Y bueno, es un momento triste, pero porque al final, bueno, pues es un poco el que marca el fin de las fallas, pero como digo, muy importante y fundamental para poder entender estas fiestas tan únicas, que sin duda os recomiendo que viváis de en primera mano. Con esto acabo mi resumen de estas fiestas de las fallas. Espero haber despertado tu interés. Podría tirarme mucho más tiempo hablando sobre estas fiestas que realmente adoro, en una ciudad que realmente también me gusta mucho. Si quieres saber más,
déjame un comentario y te puedo dar más información, o si ya has estado en las fallas puedes dar tu opinión, puedes ayudar también a otros espectadores. Y si quieres también conocer un poquito más esta fiesta, te recomiendo mi libro, que está íntegro en español y también está en alemán traducido a español. En este libro pues tengo una serie de historias, 15 historias sobre la cultura española, y hay una historia sobre las fallas, y en ella pues también podrás aprender mucho más. Si te interesa, te dejo el enlace abajo y espero que lo disfrutes. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por visualizar este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.